La cuarta etapa que dijimos es la artritis gotosa crónica y con presencia de tofos, esto muy importante. eh, Se desencadena si el paciente pues no ha recibido un tratamiento adecuado y empieza ya a generar un daño poliarticular. Entonces, este daño poliarticular pues va a ser totalmente indefinido, ya que los pacientes van a presentar daño desde las pequeñas articulaciones hasta grandes articulaciones. Y normalmente dice aquí tiende a la simetría, es decir, que no nada más se va a afectar, por ejemplo, el codo de un lado, sino van a estar afectados los dos codos, las dos rodillas, las dos articulaciones metacarpianas, etcétera, ¿sí? Entonces, y de hecho una de las cosas que aparece aquí son los nódulos o tofos, que ya son deformidades que van a caracterizarse por la incrustación de cristales de urato que inclusive pueden ser palpables clínicamente. Entonces aquí vemos la fase 4 de la fase crónica, si se fijan, aquí ya tengo un grado de deformidad muy importante a nivel del codo y yo puedo llegar, en estos casos exagerados, pues sí son de pacientes que no han recibido o no han seguido un tratamiento adecuado o que también y que también la misma enfermedad pues ha generado una agresividad bastante importante. Estos tofos son muy molestos, ¿sí? Y en la medida en que empiezan a degenerar el sitio de la lesión, pues también hay riesgo de otras patologías dentro de la articulación, cuadros infecciosos que prolongarían el proceso inflamatorio y más difícil será el tratamiento farmacológico en estos pacientes. Dentro de otras manifestaciones clínicas que a lo mejor son un poco menos comunes que incluso la artritis gotosa crónica, tenemos las nefropatías gotosas. Estas nefropatías pues son tardías y normalmente están asociados en pacientes que de verdad tuvieron un tratamiento o un seguimiento de su tratamiento muy malo, ¿sí? Entonces aquí el depósito de ácido úrico pues ya está dentro del riñón y evidentemente va a empezar a generar fibrosis renal, especialmente a nivel medular, por un proceso inflamatorio al igual que sucede en las articulaciones de manera crónica. Y una de las cosas que es muy peligrosa acerca de la nefropatía gotosa es que suele ser silenciosa. Entonces podemos tener pacientes que a lo mejor están en una fase 2 en una fase 3 de gota, pero a su vez están empezando poco a poco a generar un daño renal. Y este daño renal al final de cuentas puede llevar al paciente a generar una insuficiencia renal crónica. Entonces, bueno, esto es de manifestaciones clínicas. En términos de diagnóstico, el diagnóstico pues realmente no es tan complicado porque el diagnóstico clínico, el que se ve a simple vista, pues es muy característico en los pacientes. Pero para ser muy claros aquí, el diagnóstico yo lo voy a dividir en tres etapas. En el diagnóstico clínico, en diagnóstico analítico y diagnóstico radiológico. El diagnóstico clínico pues va a ser manifestaciones clínicas que yo evalúo en el paciente y funcionales obviamente, capacidad funcional. Diagnóstico analítico se va a referir a todas aquellas pruebas que yo voy a necesitar hacer en sangre, inclusive hacer punciones intraarticulares para extraer el líquido y ver efectivamente la presencia de cristales de urato y un diagnóstico radiológico especialmente útil en estadios avanzados de la enfermedad, en donde ya hay una erosión muy importante del tejido articular.